Gustav Radbruch nació en Lübeck el 21 de noviembre de 1878. Fue un jurista alemán y profesor universitario. Es considerado uno de los más importantes filósofos del derecho del siglo XX. Estudió Derecho en Múnich, Leipzig y Berlín. Fue profesor en Heidelberg, Königsberg y Kiel, impartiendo clases de Derecho Penal, Procesal y de Filosofía del Derecho. Políticamente militó en el Partido Socialdemócrata, SPD. Fue ministro de Justicia en Alemania en los primeros tiempos de la República de Weimar, entre los años 1922 y 1923. Participó en la creación de importantes leyes, como que las de las mujeres pudieran tener acceso a la carrera judicial. Con la llegada de los nazis al poder en 1933, Radbruch es destituido de su cátedra por no ser garantía de entrar sin reservas al servicio del Estado Nacional. Empieza así la etapa más dura de su vida, tanto a nivel personal como a nivel académico. Las horribles experiencias de la Segunda Guerra Mundial llevaron a Radbruch a postular que si una ley manifiesta un grado de injusticia extrema o flagrante, como las leyes nazis, entonces no puede considerarse un verdadero derecho, pues éste debe propiciar más la verdadera justicia que ninguna otra característica. Lo contrario sería mero orden de fuerza o tiranía. Es decir, que cuando una ley escrita sea incompatible con los principios de justicia sustancial a un nivel intolerable o cuando se encuentre explícitamente en abierta contradicción con el principio de igualdad que constituye el fundamento de toda justicia, el juez debe de abstenerse de aplicar esa ley por razones de justicia sustancial. Para Radbruch, la expresión "una orden es una orden" debe carecer de obligatoriedad para un soldado si lo que ordena es un crimen o un delito. Esa forma de entender la justicia causó profunda repercusión en juicios posteriores, sobre todo en los que tuvieron que ver con los soldados que vigilaban el muro de Berlín, quienes tenían órdenes de disparar contra cualquiera que intentara huir y atravesarlo. Este principio del derecho de Radbruch fue acogido por el Tribunal Constitucional de la Alemania Federal en varias sentencias. Otro de los aportes de Radbruch fue el concepto de las leyes injustas, que cuando éstas existan, se les debe negar su validez porque atentan contra el bien común. Es derecho solo lo que beneficia al pueblo, escribía. Es verdad que en derecho la seguridad jurídica es importante, el cumplimiento de la ley, pero mucho más importante es que al final de lo que se alcance sea justicia. Para Radbruch existe un derecho supralegal o derecho natural, que está por encima del derecho escrito positivo. Este debe basar su fuerza no en que se pueda imponer, sino en que se logre sea verdadera justicia. Por eso escribió que durante su régimen nazi, las leyes que declaraban caducada la propiedad de los judíos frente al Estado se hallaban en contradicción con el derecho natural y eran nulas desde su promulgación. Radbruch reconoce también que existe un derecho natural que se ha ido perfilando a través de los siglos y que finalmente se ha plasmado en las declaraciones de derechos del hombre. Ese derecho natural justo aflora a veces a través de la conciencia de los hombres y tiene como fuente suprema a Dios mismo. Su aporte a la filosofía del derecho. La filosofía del derecho de Radbruch deriva del neokantismo, que postulaba que hay una ruptura entre el ser y el deber ser, o entre hechos y valores. Asimismo, existe una divisoria tajante entre las ciencias explicativas causales, como las ciencias de la naturaleza, y las ciencias interpretativas o comprensivas. La ciencia del derecho se situaría para Radbruch entre la ciencia del espíritu, pues no se limita a escribir una realidad, sino que aspira a comprender un fenómeno cargado de valor. La ciencia jurídica se distingue así tanto de la sociología del derecho como de la filosofía del derecho. El núcleo de la filosofía del derecho de Radbruch consiste en la separación entre el derecho positivo y la idea del derecho. La idea del derecho se define mediante la triadía constituida por la justicia, utilidad y seguridad. La fórmula de Radbruch se fundamenta en esa triada. Radbruch asumió durante la mayor parte de su vida una postura racionalista y relativista, definiendo el relativismo como el supuesto ideológico de la democracia. Ninguna ideología es demostrable ni refutable y todas merecen similar respeto. Sin embargo, después de 1945, Radbruch experimenta una evolución de sus posiciones teóricas como consecuencia de la caída del régimen nazi, el desvelamiento de sus crímenes y la necesidad de juzgar a los responsables de estos. Admite entonces la posibilidad de un derecho supralegal, o naturaleza de las cosas, que se impone sobre las leyes abiertamente injustas y arbitrarias. Algunos autores como Leon Fuller interpretan esto como un cambio de postura desde el positivismo al naturalismo,
Otros como Eric Wolf han defendido la esencial continuidad del pensamiento de Radcliffe. Algo de su pensamiento. La ciencia del derecho debe de nuevo recordar la milenaria sabiduría común de la antigüedad, a la Edad Media cristiana y a la época de la Ilustración. Esto es, que hay un derecho más alto que la ley, un derecho natural, un derecho divino, un derecho racional, en una palabra, un derecho supralegal, ante el cual lo injusto permanece injusto, aunque sea promulgado en forma de ley, ante el cual también una sentencia pronunciada con fundamento en semejante ley no es administración de justicia, sino más bien injusticia. Ningún juez puede invocar una ley y dictar sentencias sirviéndose de una norma no solo jurídica, sino criminal. Nosotros apelamos a los derechos humanos que están por encima de todas las disposiciones escritas, al derecho inmemorial, irrevocable, al que las órdenes de tiranos niegan validez. Partiendo de esas consideraciones, pienso yo que deben ser acusados los jueces que han pronunciado sentencias incompatibles con los mandamientos humanitarios y que han dictado condenas de muerte por insignificancias. Cuando los derechos humanos son arbitrariamente conculcados, carecen tales leyes de validez. El pueblo no está obligado a obedecerlos y los juristas deben tener el coraje de negarles el carácter de derecho. En la conciencia del pueblo y de los juristas debe estar completamente grabado que puede haber leyes en tal grado injustas y nocivas para la comunidad, que ellos deben negarle el carácter jurídico. En el lenguaje de la fe, los mismos pensamientos se expresan en dos citas de la Biblia. De una parte está escrito, debéis obediencia a la autoridad que tiene poder sobre vosotros, pero en otra parte también está escrito, debéis más obediencia a Dios que a los hombres, y este no es solo un deseo piadoso, sino un principio de derecho válido. En su obra Introducción a la filosofía del derecho destaca el tema derecho supralegal, de cuyo contenido se desprende su famosa aportación al derecho, fórmula de Radcliffe, que postula que el derecho extremadamente injusto no es derecho. Esta fórmula sirvió de fundamento al Tribunal Supremo Federal de Alemania al resolver sentencias contra los guardias fronterizos de la República Democrática Alemana. Trascendencia posterior de su doctrina. El problema entre el espíritu y la letra de la ley en Alemania despertó el interés del público a causa del comportamiento homicida de los soldados de frontera de la República Democrática Alemana. Estos, cumpliendo órdenes jerárquicas superiores, disparaban a matar a las personas que intentaban saltar el muro de Berlín para huir a la Alemania occidental. Se discute la denominada obediencia debida a las órdenes injustas dadas por posteriores jerárquicos. La teoría de Radcliffe postula que cuando la ley escrita sea incompatible con los principios de justicia sustancial a un nivel intolerable, o cuando una ley estatuaria que se encuentre explícitamente en abierta contradicción con el principio de igualdad que constituye el fundamento de toda justicia, el juez debe de abstenerse de aplicar esa ley, por razones de justicia sustancial. El principio de derecho contenido en la fórmula de Radcliffe fue acogido por la Corte Constitucional de la Alemania Federal en varias sentencias. En 1948, con 70 años de edad, es nombrado doctor honoris causa por las universidades de Heidelberg y Gotinga. El 29 de noviembre de 1949, a los 2 días de cumplir 71 años, fallece en su casa de un infarto. Es enterrado junto a su hija Renata en el cementerio de Heidelberg y al lado de su maestro, al que siempre admiró, Frank von Liszt.